Entonces, si ustedes revisan, digamos, este diagrama que estamos tratando de mostrar acá, ¿verdad? Lo que veíamos era que parecía ser que teníamos dos conceptos o que eventualmente para resolver, por ejemplo, nuestro proyecto teníamos que pensar que tienen que haber como dos roles o dos tipos de usuario que pueden acceder al sistema con funcionalidades. Podrían ser propias o privadas, digamos como tal, o de igual manera algunas funcionalidades compartidas, como por ejemplo el caso de uso 00 que veíamos por aquí, ¿verdad? Que decíamos, buenas tardes, Juan, veo que ahí ya se nos están conectando más chicos, ¿ok? Teníamos el caso de uso 0, que puede ser que estemos pensando que sea la ventana de login, ¿verdad? Como tal, donde yo voy a expresar como qué es lo que yo creo que va a pasar, digamos, en esta funcionalidad, cómo lo voy a resolver, ¿verdad? Y después de que esa funcionalidad se ejecute, digamos, en qué estado dejaríamos al sistema. Entonces puede ser que yo declare, digamos, o tenga una funcionalidad en donde lo que me interesa es interactuar con el usuario, capturar cierta información, verificar si esa información está registrada en algún sitio y si todo está bien, ¿verdad? Dejar al usuario como el usuario conectado, que es el que tiene permiso de entrar a ciertas partes del sistema, o si los datos que el usuario suministró tienen algún problema, algún conflicto, pues más bien devolver el mensaje indicando, qué sé yo, que sus credenciales no están correctas y por lo tanto no puede ingresar al sistema, por decirlo así. Entonces, imagínense que todo esto que yo acabo de decir, de pronto puede ser, digamos, cómo quiero que funcione el caso de uso cero al que nosotros le llamaríamos ingresar. Imaginemos, vamos a ver, si nosotros revisamos el programa, perdón, el programa no, la definición del proyecto que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Como tal, ustedes ya más o menos lo revisaron. ¿Qué pasaría si yo le pregunto a alguien cómo imagina que debería ser, por ejemplo, la funcionalidad de registrar un vehículo en este proyecto? Así como, ¿qué están imaginando ustedes? ¿Qué consideraciones tienen que tener? ¿Cuáles son los pasos que van a seguir para que esa funcionalidad, digamos, cumpla todo lo que el proyecto dice? ¿Alguien me podría hacer una narración ahí, más o menos, de lo que se acuerden, de lo que se acuerden? Así rápidamente, como si fuese un quiz, digamos, ¿verdad? Si usted tuviera que registrar un vehículo en el proyecto, ¿qué fue lo que, digamos, porque ya lo leyeron, ¿verdad? Ya supuestamente ustedes llenaron una primera guía donde ustedes dijeron, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Si yo le preguntase, bueno, voy preguntando, si yo le preguntase, no sé, a Silvia, Silvia, ¿andas por ahí? Sí, profe. Sí, ¿te acordás más o menos? Ahí está Silvia buscando el archivo a toda velocidad. ¿Verdad? O sea, yo lo veo a través de ese icono que dice RM, donde está buscando como loca el enunciado. Pero más o menos, redactame o contame, aquí yo lo tengo, pero igual lo voy a buscar, ¿verdad? Eh, Era este de agregar un vehículo a la flotilla. Más o menos, ¿se acuerda? ¿Verdad? De qué era lo que había que hacer. Habría que ver primero si la placa, que es lo que no se puede repetir, no existe ya. ¿Ok? Entonces ya, si no se ha repetido, se puede instanciar la clase. Ok, vea a Silvia hablando como toda una experta, digamos, en orientación a objetos. Si vos tuvieras que decirle eso a la persona que te está contratando para que te hacer este sistemita, obviamente no le puedes ir a hablar de clases y de instanciación, ¿verdad? Y ese tipo de cosas porque le da un soponcio, ¿verdad? Porque no entiende nada, es un lenguaje súper técnico que nosotros sí estamos entendiendo porque estamos metidos en el asunto, en el business, ¿verdad? Por decirlo así. Pero si yo tengo que comunicarme con un usuario, digamos, de alto nivel o la persona que me está contratando el sistema, etcétera, ¿cómo le podríamos explicar a esa persona, digamos, cómo se le va a ver a esa persona la pantalla? O sea, el requerimiento ve que lo tengo en pantalla, dice, hay que agregar un vehículo a la flotilla de la compañía. ¿Ves que ese haría juego, digamos, con esta funcionalidad? Que lo que hablamos la clase pasada era que dentro de alguno de los pasos que se van a ejecutar cuando estemos tratando de registrar un vehículo, efectivamente, como vos lo decís, tiene que llevarse a cabo una
verificación, una búsqueda del vehículo para saber si el vehículo, digamos, que vamos a localizar por placa, no ha sido registrado antes, porque si no, no podemos permitir el registro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te imaginas vos, digamos, que se va a ver en tu proyecto? ¿Vas a tener una pantalla que va a pedir qué información? ¿Vas a presionar un botón que qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a estar el tema de las respuestas del sistema? Hacémelo así, como muy a, a grosso modo. Sería como, bueno, cuadritos de texto que el usuario llene con los datos que quiere ingresar, entonces, y puede ser como un botón de confirmar o algo así, entonces que a la hora de darle confirmar, como que se verifique esa parte de que no esté repetido. Y si Ok. no, sí se agrega. Y si todo está pura vida y de verdad el vehículo no fue localizado, entonces se registra, ¿verdad? El vehículo Ujú. Y se con las podría, características que solicitaste. ajá, y se podría como mostrar un mensaje de que se agregó exitosamente, ¿Ok? Y si no, de que ya el registro, bueno, que la placa ya se encuentra asociada a otro vehículo. ok, ¿verdad? Básicamente, muy a grosso modo, ya usted a su equipo, usted le acaba de decir, eso es lo que yo imagino que esa pantalla tiene que hacer. O sea, no estamos entrando en detalle, por ejemplo, de cuáles son los campos del vehículo, ¿verdad? Digamos que si placa, que si el color del vehículo, que si el modelo, que si cuántos asientos, que qué tipo de combustible. No estamos entrando en ese nivel de detalle. Estamos diciendo, vamos a tener una pantalla donde podemos capturar la información básica del vehículo, ¿verdad? O sea, el sistema le va a solicitar al usuario que nos ingrese la información básica del vehículo. Podríamos dar algún tipo de detalle diciendo, requerimos que todos los campos, vengan llenos, ¿verdad? Todos los campos son requeridos, no podemos permitir vacíos, por ejemplo, ¿verdad? Espacios vacíos. Eh, y en el momento se va a contar con una opción, con un botón, digamos, para confirmar el registro, ¿verdad? O para enviar la solicitud de registro, en cuyo caso, en ese justo momento, ¿verdad? Se hace la ejecución de la búsqueda del vehículo para saber si se continúa o no. Exactamente lo que me estás diciendo. Me explico, no estoy entrando en detalles técnicos de decirle, es que la clase tiene que tener un campo que se llame placa y un campo que se llama color, que es un string, ¿verdad? O sea, porque de verdad sale huyendo nuestro cliente porque él no entiende de esos detalles. Para esos tipos de diagramas que hacíamos, digamos, hace 2 semanas, ¿verdad? Con los que estamos trabajando, digamos, de clases, son, digamos, como insumos para nosotros en el campo técnico, digamos, como tal, para poder entender las ideas del diseño que estamos montando. Pero este tipo de diagrama más bien sirve eh, para que usted se comunique con un usuario, digamos, de alto nivel, que podría ser el usuario con el que con el que va a usar tu sistema, o el dueño que te está contratando ¿verdad? Para que el desarrollo del sistema. Entonces, claramente, aquí nosotros vamos a ir como definiendo ese detalle que Silvia ahorita nos acaba de dar, tiene que quedar, digamos, desplegado en algún lugar. ¿Ok? Entonces, asociado a este diagrama de casos de uso, donde el concepto de caso de uso, repito, es cada una de las acciones, y si ustedes se fijan, la clase pasada lo que hicimos fue darle nombre a todas estas funcionalidades como si fueran verbos, ¿verdad? Vean que hicimos editar el vehículo, registrar, consultar una reserva, realizar una reserva, etcétera. ¿Ok? Hay algunas de estas acciones que son muchísimo más complejas, perdón, que la que acaba de comentar Silvia, que es tratar de meter a un vehículo en un conjunto, ¿verdad? Como tal. Ok, de acuerdo con esto, dice que usted tiene que poder permitir un vehículo nuevo, que debe indicar toda la información del vehículo. Por default, digamos, el vehículo siempre está disponible o está activo. Este tema de la fuente de datos, que debe tener al menos 20 vehículos, digamos, es simplemente una consideración que usted tiene que tomar en cuenta para efectos de su proyecto, ¿verdad? Pero para efectos de las pruebas de su proyecto, pero simplemente es un dato de más que anda por ahí. Ojo, porque resulta que dentro de los datos, Silvia, necesitamos también permitir la posibilidad de que haya una fotografía, ¿verdad? Asociada a cada vehículo, ¿verdad? Por ejemplo, entonces dentro de los campos, cuando usted vaya a diseñar la pantalla, digamos como tal, de pronto usted dice, ok, estos son los datos del vehículo, placa, modelo, año, cantidad de pasajeros, tipo de combustible, etcétera, pero tengo que poner aquí un campo para meter una foto,
¿verdad? Y la foto tiene que ser que usted la va a poder cargar de algún lugar. Entonces, posiblemente es una foto que usted tiene ahí en algún lugar, ¿verdad? De su disco duro y tiene que poder, digamos, subir la foto al sistema para poder, ¿verdad? A la hora de guardar la información, que se pueda guardar la pista, por lo menos la ruta de la compu, ¿verdad? En donde en este momento, digamos, la foto está, ¿verdad? Guardada. Y que efectivamente, ¿cómo se llama? Se debe cuidar que no hayan duplicidades. Ok, ¿cómo hacemos para poner todos esos datos en contexto, digamos, de la única bolita con la que hemos estado trabajando? Entonces, vamos a ver, déjenme que me ubico por acá. ¿Ok? Creo que la clase pasada habíamos quedado más o menos hablando de esta imagen, ¿verdad? Que también representa lo mismo, ¿verdad? Que son el cuadro, lo que hace es representar, digamos, el alcance del sistema. Es como si fuera la aplicación y dentro del cuadro son cuáles son las acciones que este sistema te permite hacer, ¿verdad? Fuera del cuadro, por supuesto, están, digamos, los elementos que interactúan. Entonces, si ustedes notan esto que les estoy mostrando aquí, es como la versión extendida se llama, digamos, la versión extendida o como que yo le diera doble clic a la bolita, ¿verdad? Para poderme dar cuenta de qué se trata, qué es lo que tengo que hacer. Porque claro, yo tengo una conversación con el usuario, me reúno con él me cuenta todo lo que el sistema quiere que haga, yo tengo que venir luego a mi escritorio y tratar de plasmar en algún documento, en algún gráfico, en algún instrumento, todas esas necesidades y todas esas inquietudes. Tengo que escribir de alguna forma lo que él me dijo en esa conversación gigante y tratar de ponerlo, digamos, en un formato tal vez más estructurado, siempre manejando ese nivel de comunicación de alto nivel, ¿verdad? Digamos, superior, no técnico, ¿verdad? Porque luego me tengo que ir a sentar otra vez con él para ver si lo que yo entendí es exactamente lo que él quiere que la función haga. ¿Verdad? Y eso es lo que uno llama normalmente, digamos, hacer como una verificación de que la acción o la funcionalidad o el requerimiento efectivamente, digamos, está como aprobado. Y una vez que eso está listo, ¿verdad? Pues entonces, si yo voy aprobando todas y cada una de las bolitas de lo que se trata el sistema, pues entonces ya tengo más confianza, uno inclusive digamos, ya cuando todas las bolitas están con un check, ¿verdad? Porque ya fueron verificadas y validadas con respecto al usuario, ¿verdad? Y técnicamente hagan de cuenta que es como uno dice, bueno, ya está, ya estaríamos firmando el contrato y es esto que está escrito aquí es lo que nos estamos comprometiendo, es lo que usted me pidió, es lo que yo le voy a dar. Entonces, es un instrumento que también puede servir para que un usuario perfectamente te diga, pero un momentito, es que usted me está haciendo algo que no fue lo que yo le pedí. ¿Verdad? O, por ejemplo, al equipo de desarrollo puede ser que le sirva para decir, usted me está poniendo a hacer cosas que no fue lo que acordamos. Me explico, para eso sirve digamos, este tema, digamos, del levantamiento de requerimientos y que de alguna manera este proceso, estos pasos que estamos haciendo de hacer verificación y validación de los requerimientos y llegar a ciertos acuerdos, nos permita establecer realmente cuál es el alcance de la aplicación que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto que está acá, esta imagen que les muestro por acá, es lo que uno llama, digamos, la versión extendida de un caso de uso. ¿Ok? Entonces, vean que, por ejemplo, tiene un nombre, que este nombre debería hacer juego, por ejemplo, con digamos, crear una nueva cuenta de blog. Creo que la que está hablando es una nueva cuenta de blog. Creo que es esta principal, que está acá. Una nueva cuenta de blog se debería llamar igual. El requerimiento asociado, bueno, en este momento, digamos, es A1, de esto vamos a hablar posteriormente, ¿verdad? Y supuestamente la meta en el contexto, por ejemplo, o el objetivo, cuál es la intención de que este caso de uso exista en este sistema, es que una persona o un rol que es un autor nuevo o un autor existente, o sea, alguien, digamos, alguien que quiere escribir en la aplicación, solicita una nueva cuenta de blog al administrador. Entonces, esto pareciera ser que alguien emitió una solicitud
para que este señor autorice la construcción de esta nueva cuenta. Vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? La condición de terminación exitosa sería, digamos que esto es como la estructura de lo que un caso de uso extendido lleva, ¿verdad? La condición de terminación exitosa sería como que al final de cuentas, cuando esto se ejecuta, y si todo sale bien, entonces de verdad va a existir una nueva cuenta del blog para el autor. Si algo no sale bien, pues no sé, porque la persona no tiene permisos o porque hay alguna información incorrecta, lo que sea, ¿verdad? Entonces, podría ser que este caso de uso tenga una segunda salida, que es que no se autoriza la creación de la cuenta y por lo tanto no queda, digamos, no queda habilitada el espacio. ¿Ok? ¿Quién es el actor primario? El actor primario es quién es el que lleva a cabo la cuenta. Digamos, suponga que ya la solicitud sucedió. No estamos hablando, de acuerdo a lo que vemos aquí, no estamos hablando de una acción en donde hayan varios actores que están interactuando en el medio. Aquí lo que se ve es que el administrador es el único actor que tiene injerencia directa sobre la acción. Entonces, aquí nadie más participa, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, vean lo que sucede acá. El actor primario es el administrador, ¿verdad? Como tal, suponga que estoy en una parte del sistema donde el administrador entra y trata de ver si hay solicitudes para creación de nuevas cuentas de blog pendientes que él no ha atendido y quiere atenderla, ¿verdad? Como tal. Ok. Este caso de uso incluido que está acá, lo que indica es si dentro de esta acción, perdón, dentro de este caso de uso o esta acción, sí, ¿verdad? Hay algunos otros casos de uso relacionados y vean que ahí dice comprobar identidad, que casualmente este caso de uso que se llama crear una nueva cuenta de blog involucra la participación o la ejecución o la invocación de otro caso de uso que se llama chequear identidad o comprobar identidad o como le quieran poner. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que, claro, el ejemplo está en inglés y la redacción está en español y de pronto puede digamos, prestarse para confusión. Un poco la idea es que haya siempre esa consistencia, ¿verdad? En cómo se llama el caso de uso en el diagrama y cómo me refiero a él dentro de estas redacciones. ¿Ok? Entonces, el flujo principal en esta redacción, ojo que estoy solo concentrada en una bolita, ¿verdad? El flujo principal, si lo notan, es un conjunto de pasos del 1 al 6. Y ese conjunto de pasos lo que hace es narrar pasito a pasito cómo se va a llevar a cabo, digamos, el comportamiento de esta funcionalidad. Entonces, el primer paso, por ejemplo, para crear una nueva cuenta de blog, dice, el administrador le solicita al sistema crear una nueva cuenta de blog, ¿verdad? Supuestamente el segundo paso es el administrador selecciona un tipo de cuenta. Imagino yo que habrá una pantalla donde hay un botón donde diga crear una nueva cuenta. ¿Qué tipo de cuenta te creo? ¿Por qué? Porque pareciera ser que hay dos tipos, una regular y una editorial, ¿verdad? Entonces hay que preguntar si cuál de los tipos de cuenta es. Luego, el administrador ingresa los detalles del autor. Entonces resulta que Silvia Rodríguez quiere una nueva cuenta de blog y a mí me toca creársela. Entonces estoy metiendo y ella quiere una cuenta editorial. Entonces puse que quiere una cuenta editorial, los datos de la persona solicitante son estos, ¿verdad? Y vean que el cuarto paso dice, se verifican los detalles del autor, por ejemplo, invocando al caso de uso que se llama check identity, pero no se explica qué es lo que check identity tiene, sino que simplemente dice, aquí se lleva a cabo esta tarea. ¿Por qué? Porque habrá otro documento similar a este que explica qué significa chequear la identidad. Entonces, es como si estuviéramos redactando como métodos, ¿verdad? Una cosa así, paso a paso, para ejecutarlo. Entonces, si yo tengo un caso de uso que resulta que manda a llamar a otros casos de uso, simplemente se anotan ahí, se indican en qué momento de las acciones del flujo principal estos casos de uso, digamos, se necesita que se ejecuten, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, se asume, ojo, se asume que en el punto número 4 todo sale bien.
y por lo tanto puedo seguir al paso número 5. Suponiendo que los detalles del autor están correctos, entonces el siguiente paso es crear la cuenta, ¿verdad? Y, por ejemplo, el cuarto paso es, se envía un correo al autor con los detalles de la cuenta creada. Fin del caso de uso. Es decir, en el flujo principal, lo que hacemos es narrar el caso de éxito, o sea, cómo va a pasar las cosas en esta pantalla o en esta sección de la aplicación donde suponemos que todo va a salir bien. ¿Ok? Y cuando hay invocaciones de otros subprocesos, digamos, que se tienen que ejecutar dentro de los pasos del flujo principal, simplemente se mencionan, no se entra en detalle de qué es lo que pasa en ese caso, porque la idea es que haya un segundo documento donde usted va a escribir de qué se trata ese check identity. Vamos bien hasta ahí para explicar la parte de las extensiones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, perdón, es que, bueno, el flujo principal, o sea, estamos viendo lo del flujo principal, digamos. Sí, señorita. Se conectan entre ellos. ¿Otra vez? O sea, como las relaciones que tienen entre ellos, como que esto pasa, después esto, después esto, después esto. Bueno, en este caso, Glory, porque crear una nueva cuenta de blog involucra la ejecución de check identity. Pero yo podría tener casos, por ejemplo, como estos que tengo aquí, que tal vez falte detalle, ¿verdad? Que falte detalle es parte de lo que ustedes van a hacer, ¿ok? En donde puede ser que un caso de uso de estos, como registrar un empleado, por ejemplo, o el login, sea nada más hacer una narración paso a paso sin necesariamente que involucre la ejecución de alguien más. ¿Ya? Por ejemplo. Y entonces, en ese caso, supongamos que registrar Gracias. Registrar empleado, digamos, es simplemente una narración que no conecta con nadie más, ahí estaría solo esa narración. Si, por ejemplo, en esta narración que les mostraba ahorita, no hubiese esta conexión con este otro caso de uso que se llama Check Identity, digamos, por ejemplo, ahí suponga que no se verifica nada, pum, ¿verdad? Se sigue con el paso 5, ¿ok? Por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí te queda claro. Sí, profe, muchas gracias. Ok, pura vida. Ahora bien, el caso de las extensiones, si ustedes lo observan, la numeración no es 1, 2, 3, sino que en el caso de las extensiones son situaciones que podrían dispararse en algunos de los pasos del flujo principal. Entonces, en este caso, por ejemplo, posiblemente el paso 1, 2 y 3, digamos, son relativamente simples. Es que el usuario apretó un botón, que el sistema solicitó ciertos detalles, que el usuario administrador suministró ciertos detalles, digamos, ahí no pasa mayor cosa, pero pareciera ser que en el punto número 4 podrían estar sucediendo cosas, ¿verdad? Que hagan que tu flujo no vaya por el flujo normal, sino que se tenga que desviar hacia algún lugar. Un poco como lo que decía Silvia, ¿verdad? Que decía, bueno, es que puede ser que yo verifique los detalles del autor y no están bien. Entonces no puedo seguir al paso 5, no puedo crear la cuenta porque no están bien, ¿verdad? Entonces yo tengo que brincar, digamos, tengo que, ¿verdad? Darle vuelta a la dirección y coger para otro lado. ¿Ok? Entonces, en el caso de que pase el 4, perdón, ya no dije, en caso de que el punto 4 presente algún problema, o sea, falle o algo así, entonces lo que hay es como una bifurcación a este conjunto de pasos, que es lo que se hace en el caso número 4. O sea, cuando el 4 no sale bien, yo me voy a las extensiones y busco los 3 pasos que hay que hacer en el caso de que el 4 no salga bien, por ejemplo, en este ejemplo, ¿verdad? En este caso. Entonces, el primer paso es decir, bueno, no vamos a permitir la creación de un nuevo blog, la solicitud de cuenta es rechazada, puede ser que sea actualizar el estado y decirle no, ¿verdad? Y, por ejemplo, el rechazo de la solicitud es guardado como parte del historial del autor. Porque puede ser que digan, esta persona cada rato trata de crear cuentas y todo el tiempo, ¿verdad? Tiene como problemas. Entonces, por ejemplo, en este caso, se lleva un historial ahí, como un log, y va quedando como el registro de acuerdo a esto. Si yo leo...
Dime, Glory. Dale, Una dale. pregunta. Es que no sé, con esto de las extensiones y el flujo principal, digamos si yo tengo un programa en donde yo tengo dos tipos de datos, o sea, no de datos, pero como dos tipos diferentes, digamos. Que si yo, no sé, que en un programa se puede decidir si una persona es, no sé, corriente, digamos, o si va a ir a algo preferencial o algo así. Los dos van a tener como situaciones diferentes, pero eso se manejaría en el mismo flujo principal o uno de los dos se mandaría la extensión. Es que más bien la parte de las extensiones, Gloriana, tiene que ver cuando algo no sale bien. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, de pronto decir, bueno, si se pide un tipo de cuenta, por ejemplo, si la cuenta es estándar, esto es lo que hay que hacer. Si la cuenta no es estándar, sino que es regular o editorial, esto es lo otro que hay que hacer, pero es parte del flujo normal. Hacerte de cuenta que el flujo normal es como si fuera cuando uno hacía diagramas de flujo. ¿Verdad? Que uno dice, bueno, de ahí es que dependiendo del valor, cojo por aquí, cojo por acá, ¿verdad? Cojo por la derecha, por la izquierda, por el sí o por el no, ¿verdad? Etcétera. Sin embargo, digamos que en los diagramas de flujo, ¿qué era lo que pasaba? Que también se consideraban las posibilidades de error, ¿verdad? Entonces, si A es mayor que B, haga esto, pero si no, mande un error. Por ejemplo, aquí tal vez es diferente en el sentido de que en el flujo principal lo que se redacta es como que todo va a estar bien. Por ejemplo, podría ser que el proceso de crear una cuenta editorial, ¿verdad? O una cuenta estándar, digamos, sea tan simple como marcar que la cuenta tiene ese valor. Pero si el proceso de crear una cuenta editorial es totalmente diferente a crear una cuenta estándar como tal, uno posiblemente en esta parte de acá diría que es que el caso de crear una cuenta regular o una cuenta editorial lleva un conjunto más de pasos que luego se van a explicar o que se aíslan, digamos, en otro proceso que se llama crear una cuenta editorial, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso no significa que algo salió mal. Significa que es uno de los caminos por donde se podría ir el flujo normal de creación de una cuenta. No sé si me doy a entender. O sea, las extensiones estamos hablando de que algo, digamos, es algo que no está cumpliendo y nos vamos por ahí. Entonces es una manera como de aislar los errores, no las bifurcaciones Ah, del ok, flujo. ok. ¿Lo ves? Ok, ok. Sí, que las ¿Verdad? extensiones son como un tipo de manejo de errores, por así decirle, Como un digamos, como flujo muy por encima. alternativo, inclusive se le llama como un flujo alternativo. Es decir, si no me voy por aquí, digamos, entonces las otras posibilidades por donde se puede ir es por esos casos. Entonces, por decirles algo, si crear una nueva cuenta eventualmente podría presentar algún tipo de problema, ¿verdad? Como tal, esos problemas estarían identificados dentro de la parte de las extensiones como 5.1, 5.2, que son los pasos que voy a hacer cuando falla el punto 5. ¿Verdad? O sea, no es que se van a ejecutar todos los pasos de las extensiones, es que se agrupan ahí todo lo que hay que hacer en caso de que algo no pase, ya en algo o que algo no salga bien. No sé si me explico. Ah, no, sí, profe, muchas gracias. Ujú. Entonces, el ejemplo de Silvia, que Silvia nos decía, sí, claro, buenísimo. Entonces, yo registrar un vehículo, por ejemplo, ¿dónde irían las extensiones de todo eso que Silvia dijo? A ver, preguntémosle a Silvia. ¿Cómo, profe? Otra vez, vamos a ver, si te quedó clara la diferencia entre el flujo alternativo y el flujo principal. Ajá. Ajá, ok. Dentro de toda la narración que me hiciste al principio, ¿cuáles acciones eventualmente serían las que ubicarías en las extensiones o en los flujos alternativos? En las extensiones sería como mostrar ese mensaje de error de que no se pudo como Ajá, hacer ese registro. ok, porque dentro de nuestro proyecto es tan simple como montar un mensaje de error, ¿verdad? Si en la especificación del proyecto dijese que hay que hacer un registro de los problemas que hubiesen, etcétera, posiblemente tendrías que ir a dejar un registro en un archivo, mandar una información a la base de datos, ¿verdad? O cosas así.
lo que el proyecto diga. Entonces, esa es muy bien, esa es la parte, digamos, que hay que ver. Entonces, ¿cómo hacemos para escribir esas cosas, digamos, en esto de los casos de uso? Ok, si ustedes se fijan, voy a nada más, déjenme un momentito, voy a dejar de compartir y déjenme nada más un toque para buscar una cosa. Ok. Vamos a ver. Hay lugares donde uno puede eventualmente, incluso es que yo no sé, déjenme ver nada más. Aquí existía antes algo. Es que tengo que encontrar. Es que esta nueva versión, esta versión de esto que estoy usando yo, antes tenía un toque buenísimo, que tenía como un generador. Entonces yo hacía un diagrama. Pero dice que tengo que seleccionar un paquete. Déjenme ver. Si tal vez es que yo tengo que agarrar esto que está aquí y decirle, uy, no sé cómo se hace eso. Ay, qué cólera me doy. Vamos a ver. Déjenme ver si puedo encontrar un diagrama, ¿cómo se llama? Es que lo que quería era mostrarles, buscar una plantilla que me permitiera escribirle, quiero decir, a ver, caso de uso. Pero yo la quiero como en Word o algo así. Para no tener que inventar como el agua tibia, ¿verdad? Sino ya tomar una. Vamos a ver, aquí hay una que se abrió. Voy a mostrar esta. Que esta es una de las comunes, digamos. En realidad, el detalle que comparto este es el escritorio. Vean, lo que estaba haciendo ahorita era de ahí haciendo lo que todo el mundo hace, ¿verdad? Va y busca una plantilla de casos de uso en Word, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, van a encontrar una grandísima cantidad, digamos, de formatos, ¿verdad? De formatos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven una como esta, voy a abrirla así como grande, que este es un PDF, no importa, digamos, ¿verdad? Van a notar, van a ver esto, por ejemplo, bueno, aquí viene el detalle, aquí está la plantilla, pero es que está muy chiquitica, ¿verdad? Van a ver esto, que como que supuestamente la plantilla tiene el nombre del caso de uso, no sé si se aprecia, ahí tal vez se vea un poquito más, ¿verdad? La plantilla tiene el nombre de casos de uso, los actores, qué tipo de, ¿verdad? Las referencias, una precondición, una poscondición, quién está escribiendo esta plantilla, cuándo la escribió, cuál es la versión de esto, porque usted escribe una primera versión, va y se junta con el cliente y de pronto le hace ciertos cambios, entonces tiene que venir a reeditar el documento y ya es la versión 2 de ese mismo caso de uso, etcétera. Pero lo que quiero dar a entender, lo que quiero resaltar en realidad es que vean esto, siempre hay un flujo principal o un curso normal, por ejemplo, le llaman aquí, y un flujo alterno, que es como lo que hacemos cuando tenemos ciertos tipos de problemas. Por ejemplo, las plantillas van a aportar una serie de campos más. Entonces, esto es un formato que usted monta en una tabla en Word, digamos, y la edita sin mayor problema. Les mostré esta por mostrarles una de cualquiera que haya, ¿verdad? Acá, por ejemplo, aquí puede que encontremos, digamos, como volví a abrir la misma, espérate, algún otro ejemplo, ¿verdad? Aquí hay una plantilla para editar esta cosa.
esto tiene que ver con un artículo, bla, 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 pero bueno, ese es el cuerpo de la plantilla y volvemos nuevamente a lo mismo, ¿verdad? Básicamente es como todos los mismos campos, ¿verdad? Flujos de eventos, postcondiciones, extensiones, que serían como los extends, etcétera. Este es el encabezado de la plantilla, a qué proyecto pertenece, cómo se llama el caso de uso, cuál es la versión y la fecha, quién lo escribió, etcétera. Ustedes pueden buscar la plantilla que quieran, en todas se van a encontrar prácticamente lo mismo. Lo que necesitamos es que tenga, digamos, estos elementos. Entonces, esto es una paginilla que ya se las voy a compartir, que es la que inclusive en otros cursos la mayor parte de la gente utiliza, ¿verdad? Vean que dice, es RF, que viene siendo algo así como requisito funcional. ¿Qué quiere decir eso? Es un requerimiento de una funcionalidad que yo quiero en el sistema. Guión tal cosa. Yo en mi sistema no le puse RF, les puse CU, ¿verdad? Como de caso de uso. Va siendo exactamente lo mismo. Entonces yo podría decir el caso de uso 00. Por ejemplo, supongan que yo iba a hacer este que se llama ingresar, ¿verdad? Entonces, esta plantilla, digamos, yo voy a salvarla un toque con otro nombre. Voy a guardarlo en... ¿Dónde lo guardo? Vamos a ver. Aquí. Ok, voy a guardarla aquí. Primero voy a guardar la plantilla casos de uso tal cual para poder subírsela sin nada escrito, ¿verdad? Y ahora sí, voy a guardarla como si fuese la plantilla, por ejemplo, del caso de uso 00 ingresar. ¿Ok? No importa. Y ahora sí, si yo tuviera que trabajar aquí, entonces yo diría, ok, este es el caso de uso, digamos, 00, ¿verdad? Siendo como consecuente con esto, y eso se llama ingresar al sistema. La versión, ustedes le ponen esto, aquí el autor, entonces en este caso sería Erika Solano. Las fuentes es como de dónde digamos, de dónde viene, digamos, la información, o sea, ¿quién le dijo a usted que esto funciona así? Puede ser que sea, digamos, ya una definición de un caso de uso que ustedes están definiendo por sí mismos, o puede ser que alguien les dijo que el paso a paso de esa acción tiene que estar escrita de esa forma, ¿verdad? El sistema tiene que comportarse tal y como se describe en el siguiente caso de uso concreto, cuando, ¿verdad? Digamos, tal y como lo están explicando el caso, ¿ok? Como tal. Aquí es como dar una breve descripción de qué se trata el sistema. Yo no voy a entrar en esos detalles ahorita porque si no se me va la clase. La precondición. A ver, imagínense ustedes la pantalla donde ustedes van a crear una pantalla para hacer login. ¿Qué creen ustedes que debería pasar antes? Debió haber pasado antes para que esa ventana se abra. ¿Tiene que haber pasado algo o perfectamente puede, como están recién comenzando, simplemente no hay ninguna situación previa que se requiera para poder empezar, simplemente se arranca, por ejemplo? Entonces, yo podría decir que la precondición yo no tengo ninguna, pero vean aquí un poco la redacción de los N posibles pasos de la secuencia normal. El actor o el sistema, ¿verdad? Solicita, presenta, hace, etcétera, ¿verdad? Como tal, o inclusive si tiene que invocar a otra funcionalidad, entonces dice realiza el caso de uso tal, y entonces es invoque al caso de uso verificar identidad con el número con el que ustedes lo tienen, digamos, en el diagrama. ¿Ves? Y por ejemplo, es lo que la pregunta que hacía Gloriana hace un rato es, si esta condición se cumple, entonces el sistema lleva a cabo esta tarea y por lo tanto ejecuta el caso de uso tal. Si no, si la opción solicitada es otra, entonces se va por otro lado, pero forma parte de la secuencia natural, o sea, la secuencia normal del sistema, ¿verdad? Como tal. La postcondición es en qué estado queda el caso de uso, digamos, después de haber sido ejecutado. ¿Ok? Déjenme nada más tratar de buscar aquí, porque yo sé que yo lo tengo en el TEC digital mientras lo voy a abrirlo por acá para ver si les puedo mostrar un ejemplito.
claro, si el TEC digital se apura y entra rapidito. Voy un toque. Es que no estoy segura de haberlo tenido en el TEC digital, sino en el Teams del año, del semestre pasado, que eso está en otro lado y eso me pone triste. Vamos a ver. Sería tal vez en el semestre del 19. Es que como el semestre pasado lo trabajamos virtual y antes yo trabajaba en otro Teams para poder conseguir las cosas que tenía, tendría que estarme saliendo de aquí y no es algo que quiera hacer. Voy. Aquí no lo tengo, pues tiene que estar por aquí. Es que tengo que descargarlo y demás. Tal vez se abra rapidito. Tal vez no, pero este es un proyecto. Bueno, no importa, lo hago más rápido. Mientras lo busco, mejor es más rápido. Entonces, la idea sería, por ejemplo, si este caso de uso es ingresar, vean que tengo dos posibles actores que pueden utilizar este sistema, esta funcionalidad. Entonces, tanto puede entrar el administrador como lo que ustedes llamaron un operador de call center. ¿Ok? Entonces, en el caso de uso vendría que los actores, digamos, que tienen que, digamos, funcionar con estos, podría ser, ya empezaríamos aquí diciendo, el actor o el usuario, ¿verdad? O el sistema, mejor dicho, ¿verdad? Inicialmente el sistema presenta una pantalla para solicitando las credenciales de acceso. ¿Qué son las credenciales de acceso? Puede ser que usted diga un login, que es como la identificación o el código o la cédula, lo que sea, y contraseña, por ejemplo. Entonces, ya de esta manera, usted sabe que es una pantallita que lleva dos cosas, ¿verdad? Primer paso. De eso se trata solo el primer paso. El sistema presenta la pantalla. ¿Qué tiene que hacer en el segundo paso? Ok. El usuario, ¿verdad? El usuario ingresa los datos solicitados, por ejemplo. ¿Ok? Tercer paso, el sistema verifica, por ejemplo, si los datos solicitados son correctos, ¿verdad? ¿Cómo quieren hacer eso? Si ustedes no lo tienen colocado aquí como una acción que verifica todo ese proceso, hay que explicar paso a pasito en el caso de uso extendido cómo es que él va a funcionar. ¿Qué quieren hacer? Entonces, de pronto uno diga, no, debería, como se supone que yo los usuarios pareciera ser que voy a tener dos y voy a tener que tener un lugar donde alguien puede registrar usuarios porque vean que estas personas empleadas son las personas que van a poder entrar al sistema, son los que estaban en aquel puesto de operador de call center, ¿verdad? Así que esta información me imagino que va a quedar guardada en algún lado y yo la tengo localizada en algún sitio y puedo verificar, digamos, que las contraseñas sean correctas. A lo mejor entonces, aquí está haciendo falta, ¿verdad? Y comienza el detalle, ¿verdad? A lo mejor aquí está haciendo falta un caso de uso a la perica. ¿Qué número le pondremos? Bueno, será el 10. Entonces, que sea validar o comprobar credenciales, por ejemplo. ¿Ok? Y queremos que este caso de uso se ejecute sí o sí siempre que se trata de ingresar al sistema. Si no lo hacemos de esa forma, nos tocaría, digamos, escribir todo el detalle de cómo se ingresa, digamos, ¿verdad? Usando, ¿cómo bajo esta línea? Voy a tener que, mira, si se puede quebrar, qué bien. Tal vez bajarla aquí para que me dé campo. Eso.
¿Ok? Entonces, vean que pareciera ser que parte del proceso de ingresar involucrará un comprobar credenciales y eso lo vamos a hacer a través de una relación de include, que es de la que estábamos hablando. ¿Ok? El proceso de comprobar las credenciales, perdón, si no lo vamos a hacer con ese nivel de detalle, en este caso de uso, tenemos que invocar o mencionar al nuevo caso. Ajá, ok. Se llama comprobar credenciales y es el caso 10. Entonces, ¿cómo hacemos esto? El usuario ingresa, entonces el sistema, ¿verdad? Verifica o comprueba. Los datos, ¿ok? Por medio de el caso de uso 10 que dijeron que se llama comprobar credenciales. Tiene que llamar igual. Ay, Dios. Credenciales. Suponiendo que esto está bien y que todo está pura vida y la persona pasó, el siguiente paso, ¿cuál es? Ok, y que el usuario queda conectado, el usuario queda con estado conectado, por ejemplo, o activo, no sé, como le quieran poner, ustedes decidirán, queda con estado conectado. ¿Ok? Por ejemplo. Y se sabe quién es, etcétera. Entonces, se supone que usted en la aplicación como que hay que ir pensando que hay algún lugar donde hay que tener guardada la persona que está conectada en ese momento. ¿Qué pasaría si este caso de uso que está acá falla? O ustedes ven alguna otra situación, por ejemplo, en donde de verdad no... Aquí vamos a eliminar estas filas y de ese tamañito quedó el caso de uso sencillo, digamos, ¿verdad? Como tal, la poscondición. ¿De qué se trata la poscondición? Es si todo sale pura vida, digamos, entonces el usuario actual, ¿verdad? Por ejemplo, es el conectado. Porque lo contrario estaría vacío, ¿verdad? El usuario actual está vacío cuando uno entra. Ya cuando uno se conecta y es un usuario correcto, digamos, el usuario actual es S. Rodríguez, G. Bustamante, lo que fuese, ¿verdad? Y queda conectado. Ok. Gente, ¿dónde están las excepciones? ¿Dónde están los casos alternativos en este caso? ¿Verdad? Como tal. Igual vean que la redacción se puede mantener, porque puede ser que si una situación ocurre, usted tenga que hacer una cosa o tenga que hacer la otra, ¿verdad? Puede ser que comprobar las credenciales a usted nada más lo que le arroja es un mensaje de error, por ejemplo, si el usuario o un código de error, si el usuario está conectado, está correcto o no. O si, por ejemplo, comprobar los datos significa, qué sé yo, si ustedes van a delegar en la comprobación de las credenciales que no estén vacías o no. ¿Qué quieren hacer? Preguntaría uno. Ven, entonces, digamos, esta misma plantilla nos va a servir, por ejemplo, que es la del caso de uso 00. Yo la copio, ¿verdad? Y la vuelvo a duplicar y me va a servir para escribir el caso 10, ¿verdad? Que se llama comprobar credenciales. Bueno, me voy a brincar este datito de por acá. ¿Y de qué se trata comprobar credenciales? ¿Qué precondición creen? Ahora sí, ustedes estaban logueados en un lugar y cayeron en esta parte donde ustedes comprueban las credenciales. ¿Qué información necesita? ¿Qué se necesita para que esto pueda operar? O sea, ¿qué condición tiene que tener el sistema en un momento del tiempo, ¿verdad? Para que el sistema pudiese, digamos, empezar posiblemente, ¿verdad? Posiblemente aquí a nivel, se me perdió el mouse, ¿ok? La precondición es, se suministran, digamos, se han digitado o se han suministrado, porque puede ser que vengan de cualquier lugar, ¿verdad? Login y contraseña. O sea, es como que usted hiciera un método y usted está diciendo, yo lo que necesito que haya pasado es saber que hay un login y una contraseña que tengo que revisar. Entonces, la acción en este caso, ¿de qué se trata? Básicamente ya no es una cuestión de que el sistema va a presentar una pantalla y va a interactuar con el usuario, ni mucho menos porque inclusive, si ustedes lo ven,
acceso o este caso de uso, digamos, no tiene interacción con el usuario, es una cosa más interna. Entonces alguien le tuvo que haber pasado datos para que él pudiera trabajar y fue disparado o desencadenado porque alguien lo mandó a llamar, no porque un usuario apretó un botón. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de aquí y hablamos de un elemento, digamos, estoy partiendo del hecho que tengo un login y una contraseña, ¿verdad? Y entonces ahora sí, qué sé yo, el sistema comprueba, por ejemplo, que login y contraseña no sean nulos o vacíos. Ejemplo, primer comprobación que hace, supongan. Puede ser que ustedes digan, si no son vacíos, significa que tiene algo. Entonces hay que revisar. Ah, ok. Entonces resulta que el sistema comprueba de pronto, ¿verdad? Que exista, digamos, que haya un usuario con las credenciales suministradas. Y si todo está bien, ¿qué pasaría con esta aplicación? ¿Qué haría esta aplicación? El sistema, ¿qué va a devolver? ¿Qué quieren que devuelva? ¿Un booleano? ¿Que devuelva un 1 o un 0? ¿Que devuelva al usuario conectado? Ustedes definen, ya aquí están diciendo cómo quieren que funcione el sistema. Y entonces, si el sistema devuelve o contesta o sí, devuelve que el usuario existe, por ejemplo, lo cual está muy bien porque me estoy conectando. Si yo más bien voy a registrar ¿cómo se llama? Si yo más bien voy a registrar un empleado nuevo, que esta cosa me devuelva que existe es un problema, porque no debería existir para poderlo registrar. Y fin, digamos, esta línea, digamos que no la necesito, porque es la función de comprobar las credenciales es solo saber si existe alguien que tenga esos dos valores registrados en algún lugar. No tiene que hacer nada más, no tiene que dejar conectada cosas, nada, ¿verdad? Como tal. ¿Qué podría pasar, digamos, en como casos de excepciones? De que el usuario no exista. El usuario no exista y entonces, digamos, de esos 3 pasos que tengo por ahí, ¿hay algo que usted crea que este sistema tendría, esta función de comprobar credenciales tenga que hacer? ¿O simplemente se limita a decir, no, no existe, punto? ¿Verdad? Se acabó, no existe, no hay tal y retorna que el usuario no existe y se acabó. ¿En qué caso, digamos, por ejemplo, cuál es el paso del 1, 2, 3, digamos, donde yo haría eso? Ok, dudo por ahí. Suponete que cuando el sistema hace la comprobación que haya un usuario con las credenciales suministradas, podría ser, vamos a ver, que diga que sí o que diga que no, Ahora en el 2. ¿verdad? Como tal. Puede ser que diga no, no existe o sí, sí existe, como tal. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿debería el sistema devolver que el usuario existe o no existe como un paso normal o debería ser manejado como una excepción? ¿Qué piensan ustedes? ¿En qué quedamos que eran las excepciones? Yo diría que como una excepción, ¿no, profe? Cuéntenme, ¿qué piensan? Yo creo que con una excepción. ¿Con una excepción? Sí. Ok, entonces significa que si la cosa no anda bien, o sea, si la persona no está bien, entonces aquí obviamente ya no tendría, no me interesa tener ni caso 2 ni 3, por ejemplo, y el paso número 1 de la excepción sería disparada principalmente por el caso 2, que fue el que me dijo Juan. Y entonces diríamos, el sistema devuelve
por ejemplo, que el usuario no existe. ¿Están seguros que sería la única razón por la que este devuelva eso? También si la contraseña está incorrecta, ¿no? Ok, ¿y qué pasaría, por ejemplo, con el primer paso? Si los campos no sean vacíos, y si son vacíos, o si alguno de ellos son vacíos, ¿no debería también tener como una excepción? Sí, tal vez. Tal vez, ¿verdad? Tal vez. Entonces ahí es donde empieza, aquí es donde uno se equivoca y entonces tiene que meter una línea más. Bueno, por dicha no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque aquí también esta cosa podría fallar, o sea, podría dar una respuesta que no es la normal, digamos que es que el sistema devuelve que las credenciales están vacías. Entonces, no es que el usuario no existe, es que no tengo con qué. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Que las credenciales son vacías o nulas, no sé cómo le quieren poner. Entonces, puede ser que si a mí esta funcionalidad me dice, es que el sistema, lo que me pasaste no tiene datos, entonces yo puedo ser más clara en mi mensaje y decir, los campos son requeridos, ¿verdad? Pero no es lo mismo que a mí me digan, es que los campos están vacíos, a que me digan el usuario no existe, ¿verdad? Es que no existe, ¿por qué? Porque la contraseña puede que esté mala, el login puede ser que esté malo. Si ustedes quieren hilar a ese nivel tan fino de que dicen, no, primero voy a verificar que el login exista. Si el login existe, entonces verifico que el login con la contraseña exista. Porque si esas dos cosas están buenas, entonces yo podría decir que el usuario de fijo está. Pero si en ese paso anterior no tengo éxito, es porque la contraseña es la que está mala. Porque de qué otra manera sabrías si es la contraseña o es el login. Tendrías como que desmenuzarlo cada vez más. Entonces, este es el espacio en donde usted puede decidir qué tan minucioso quiere hacer esa comprobación de credenciales, porque usted quiere ser muy detallado, digamos, inclusive en el tipo de respuesta que va a dar. Y de pronto puede ser que usted diga, esta funcionalidad devuelve un código, devuelve un 0 queriendo decir, por ejemplo, puede ser que diga, 0 es todo bien. 1 es las variables, los campos están vacíos. 2 es el login no existe. 3 es el login y la contraseña no coinciden. Entonces, bueno, ya tenemos 4 escenarios. Depende de lo que usted quiera hacer, digamos, es lo que aquí usted invocaría. Entonces, claro, al definir cómo está este caso de uso, técnicamente vos le estás diciendo a un programador, yo necesito que usted haga un método que reciba 2 parámetros, que sea un login y una contraseña, que vaya a buscar si esos datos están vacíos. Si están vacíos, me devuelve 1. Si no están vacíos, si el login sí lo encuentra, me devuelve, digamos, si el login no lo encuentra, me devuelve 2, porque significa que no era G Bustamante, era Glo Bustamante, como tal. Pero si sí encuentra G Bustamante, nada más necesito verificar si G Bustamante con contraseña 123 existe. Si no existe, entonces me devuelve código 3 y yo voy a entender que es que la contraseña está mala. O sea, esa no es la contraseña de ese usuario. Si me devuelve 2, el usuario está malo. Y si me devuelve 1, es que las variables están vacías. Pero en todo caso, si lo encuentra, me devuelve 0. Entonces ya usted definió cuál es el comportamiento de esa funcionalidad. No sé si me explico a ese nivel de detalle, si usted quisiera poderlo hacer de esa forma. A como está ahorita escrito ese diagrama como tal, pareciera ser que si me queda nada más devolver, aquí, a como yo lo escribí, parece que tengo que reportar como un string que diga las credenciales son vacías o devuelve, el usuario no existe. Ustedes sabrán si lo que quieren devolver es una hilera, un código, un booleano. Me doy a entender, digamos, ¿verdad? Digamos, lo que ustedes escriban acá prácticamente les está dando forma al mensaje que ustedes, lo que están pidiendo de qué es lo que quieren que devuelva. Aquí parece que dice que o sea, tan explícito como que las credenciales son vacías. Puede ser que usted diga esto, no sé, le asignamos un código de verdad y que el código sea 1, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí podríamos decir que no existe. Si no estoy haciendo ese detalle de distinción entre contraseña y login, perfectamente podría dejarlo así, con código 2, por ejemplo. Y puede ser que el que devolver que el usuario existe para nosotros, digamos, es un código 3. Volvemos a lo mismo, no, código 0 dijimos, ¿verdad? Entonces usted decide qué pasa. ¿Ok? Perfecto.
Esta parte de rendimiento, de cuota esperada, de importancia y comentarios y demás. Ay, no me digas que estoy escribiendo donde no es. Ve que viva. Ah, no, por ya sí lo tenía en el otro lado. Ok. Esto que dice rendimiento, frecuencia esperada, etcétera, uno podría, digamos, dar algunos detalles adicionales en la plantilla, queriendo decir, por ejemplo, yo necesito que esta funcionalidad no pase, en su tiempo de ejecución, no pase de más de cierta cantidad de milisegundos, etcétera. Para efectos nuestros, en este curso, esto no importa mucho. Así que esto, si ustedes quieren, lo dejan, se lo vuelan, etcétera, porque no es importante para nosotros en este momento. Cuando lleguen a otro curso, posiblemente va a ser significativo. A mí lo que me interesa de momento es que se vea cuál es el nombre del caso de uso que está haciendo juego. Voy a colocarlo aquí, ¿verdad? Está haciendo juego el caso de uso 10, hace juego con la bolita, digamos, que estamos representando aquí, ¿ok? Se llama comprobar credenciales, tengo comprobar credenciales. Ok, la versión en este caso supongan que es, ay, perdón, voy a ponerle 1.0, es la primera vez que lo estoy haciendo y hoy estamos 27 del 10 del 2020, lo escribí yo, la fuente, ¿quién me dijo cómo funcionaba este? Este de fuente yo lo sustituiría realmente por el tema, a mí me interesa saber quiénes son los actores que participan en este. Como ese es un caso interno, porque vieron que no estaba conectado con ninguno, digamos, esto no es que, digamos, ninguno lo desencadena, digamos, no hay ninguna participación de ningún usuario en forma directa, ¿ok? Este tema de los objetivos es, digamos, estaría alineado, lo vamos a dejar ahorita aquí por fuera, ¿verdad? Como tal, pues lo voy a dejar, no importa. Cuando trabajemos en el segundo proyecto lo vuelvo a retomar. De momento puede que no sea importante en este caso. De pronto el objetivo puede ser que usted definió como alguna de lo que quisiera en su aplicación es permitir que los usuarios puedan ingresar al sistema por roles, garantizando garantizar la seguridad de acceso de los distintos usuarios al sistema. Ese es el objetivo, pero tiene que estar escrito en algún lado que no lo tenemos ahorita nosotros en este ámbito. Entonces, de pronto lo podríamos dejar así. La descripción sí es el pequeño detalle, digamos, de qué se trata. El caso de uso va a revisar, o si quiere ponen, para que no estén escribiendo caso de uso a cada rato, ay, Xafis. Se revisan, digamos, se revisan los valores suministrados para comprobar la existencia del código y se retorna, ¿ok? Un código, ¿ok? Eh, del resultado obtenido, ¿verdad? Por ejemplo, entonces ya yo sé que esta cosa devuelve algo, por ejemplo, ¿ok? Estos son mis datos, por ejemplo, de entrada o las condiciones, perdón, que el sistema tiene que tener para que yo pueda ejecutar estas cosas. Hago el mecanismo, verifico esto y finalmente termina, ¿verdad? Se vaya por la parte positiva, por la parte todo bien, o se vaya por alguna de las salidas en donde las cosas no salieron bien, lo notan, siempre sale con un código. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿ok? Vamos a darle salvar a esto. Cuando hacemos el mecanismo de ingresar, ¿verdad? Si lo notan, vamos a ver, se supone que en el mecanismo de ingresar, ¿verdad? Ustedes supuestamente van a mandar a llamar al caso de uso que devuelve un 0, un 1, un 2, por ejemplo, como lo tenemos ahorita. Entonces, vean que nada más se hizo esto. El siguiente paso es, qué sé yo, ya yo sé que quedó ahí ese dato, ¿verdad? Ahora, las excepciones, entonces, efectivamente, en el caso de ingresar, ya nos tomarían, digamos, tomaríamos acción en el caso de la ejecución del paso 3.1, que el caso 3.1 fue que yo mandé a llamar al otro y el otro me devolvió algo que no está bien, ¿verdad? Por eso yo preguntaba que si era un caso de uso excepcional, ¿verdad? O sea, si es un 0, o sea, si el código aquí es 0, si el resultado del paso 3 es código 0, ¿verdad? Entonces, el usuario queda con estado de conectado.
y ya sabes, ese login es la persona actual y vos lo tenés como conectado. Pero si no, si algo pasa aquí, ¿verdad? Como tal, pues entonces yo tendría que decir algo parecido a esto. Ay, Safis. Tendría que decir algo para esto. Por eso es que quería hacer la pregunta. Si el paso del código 3 es 1, dijimos, es entonces el sistema indica que las credenciales están vacías. Por ejemplo, ¿ok? O sea, que no se vale, ¿verdad? Y si esta misma situación ocurre en ese caso, pero con un código 2, como lo tenemos ahorita, entonces indica que no corresponden a un usuario válido. ¿Okay? Y fin del caso de uso. Es decir, la pantalla con la que ustedes van a hacer el caso de uso, digamos, de ingresar, la única tarea que ella hace es nada más verificar si sí o si no. Pide los datos y verifica. ¿Okay? Si ustedes no quieren, por ejemplo, hacer esta división como de un caso de uso por un lado y otro caso de uso por el otro, lo que pasaría es que ustedes tendrían que escribir estos 3 pasos, ¿verdad? Digamos como parte de los pasos normales dentro del mecanismo de ingresar. ¿Ok? Y tomar en cuenta estas otras posibilidades, ya no como devolución de un código, sino si las cosas no se cumplen, pues entonces el botón de ingresar diría si los usuarios, digamos, porque esta comprobación no existiría, sino que estaría sustituida por los 3 casos de arriba. Entonces habría que disparar, esto está malo, ¿ok? Habría que disparar 2 o 3 excepciones para ejecutar esa acción. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? Por supuesto que esta parte de abajo del rendimiento y esto no nos interesa, entonces no lo volamos, digamos como tal. No sé si les queda claro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Si yo empiezo a leer cómo se ven estos casos de uso, voy a llevarme este que está aquí para que estén mejor ordenados aquí, ¿verdad? Como tal. Entonces, yo me puedo reunir con un usuario. Tal vez, si usted gusta, usted puede mostrarle, digamos, este detalle, porque a veces los diagramas sí pueden volverse como muy útiles, digamos, a la hora de querer reflejar de manera más, ¿verdad? Más visual el comportamiento de un sistema. Pero de pronto puede ser que sea tal vez el usuario no le interese más que usted le explique, por ejemplo, cómo se va a ver. Entonces usted dice, bueno, de ahí vea, primero vamos a arrancar con una primera pantalla donde esto es lo que queremos hacer. ¿Está de acuerdo? La forma de la pantalla en este momento no la conocemos. Yo hablaba la clase pasada, me parece que yo lo mencioné por aquí, del concepto de prototipos. Me parece que yo los enseñé. Como esto, ¿verdad? Yo perfectamente podría complementar mi caso de uso, otra vez, mi caso de uso con la imagen de cómo me parece que se va a ver la pantalla. Y entonces ya con una reunión con el usuario yo puedo saber, vea, la pantalla se va a ver así y en el fondo va a funcionar como dice este documento. ¿Usted está de acuerdo? Digamos, hay algo que tal vez yo no estoy pescando, estoy mal entendiendo, etcétera, y sirve como una herramienta de comprobación, digamos, de entendimiento de los requerimientos, porque lo más importante, decíamos, es que los requerimientos estén claros para que el paso del diseño, ya ahora sí, sabiendo que esto está súper comprobado y así es como queremos que funcione, bueno, ¿cómo le hacemos? Tenemos que desarrollar un sistema donde, además de todo lo que tiene que ver con vehículos, con clientes, con reservas y demás, necesitamos un mecanismo que nos permite, por ejemplo, manejar el concepto de cuál es el usuario que está conectado y ver a ver cómo hacemos para darle permiso de que solo pueda entrar en ciertos casos o no. ¿Y cómo vamos a saberlo? Bueno, cuando el usuario conectado sea distinto de vacío y que, por ejemplo, puede ser que usted en su pantalla de pronto diga, bueno,
por ejemplo, no sé si ustedes se plantearán eso. ¿Cómo hago yo para saber que el usuario que se conectó es el administrador o es el operador del cliente? El operador del call center, perdón. Porque vean que no es que todo el mundo puede entrar a todo lado. ¿Qué creen que hace falta? Porque por registrarme me registro. Yo me registro con ER Solano, contraseña 123 y soy un usuario válido y me dejan entrar al sistema, pero viene el otro detalle, como que yo no puedo entrar a todo lado. ¿Será que en la pantalla de ingresar me hace falta algo que debería contemplarse o que, ¿verdad? O debería haber algo, digamos, que me permita saber quién soy para saber a dónde puedo entrar? Sí, podría ser como la opción de quién está tratando de entrar y como marcar administrador o operador. Ok. ¿Alguien más que se le ocurra otra cosa? O profe, como digamos, cuando si uno quiere como hacer que el correo o la cuenta esté diferenciada, como que el mismo programa diga, ok, esta cuenta cuando se matriculó como operador o cuando se matriculó como administrador. Ajá, ajá. ¿Verdad? Como que dentro del concepto de usuarios debería haber algo que uno llamase algo así como un rol. Porque si ustedes lo ven, pareciera ser que aquí hay una cosa que se llama registrar empleado y esta persona administradora lo que posiblemente va a registrar son operadores de call center, ¿verdad? Pero tal vez el administrador que también se va a conectar por aquí, el sistema como que tiene que darse cuenta que es el administrador. Entonces, no sabemos, digamos, el asunto sería si es como que falta marcar algo más en algún lado para que yo pueda saber si a esta persona cuando se abre este sistema le tengo que dejar entrar a estas opciones y no a estas, por ejemplo, o cuando el operador de call center se ingresa de forma correcta, dejarlo entrar a estas y que lo que puede hacer es consultar las reservas, registrar el cliente y realizar una reserva. Nada más, pareciera ser que el muchacho, el call center, lo que puede hacer es esto, supuestamente, ¿verdad? El que registra los carros, el que edita los vehículos y demás. Bueno, ustedes fueron los que me dijeron que el administrador es el que registra los servicios de mantenimiento, porque el del call center solo está, digamos, gestionando reservas de carros. Todo el manejo del carro, por ejemplo, en este momento lo está haciendo el administrador. El día de mañana nace un tercer rol, ¿verdad? De un operador, digamos, adicional que no es el del call center como tal, y puede ser que esa persona sea la que le dé el mantenimiento a la información de los carros, la que le dé el mantenimiento a los servicios a los servicios que se le están haciendo al carro, ¿verdad? Y cosas así, y el administrador sea una cuestión más, ejecutiva, ¿verdad? Que le saque reportes de cuáles son las ventas del mes y cosas de esas, ¿verdad? Como tal. Y perfectamente podría ir cambiando porque a este sistema le pueden ir apareciendo más bolitas nuevas con nuevas funcionalidades. Se va a venir un rayo gigante. Ahí está. ¿Ok? Y entonces como que va a haber que repartir las cosas. Entonces como que sí de pronto se hace necesario considerar la idea de que haya una identificación del rol. ¿Ok? Entonces, ahí se las dejo picando, ¿verdad? Porque de pronto, o sea, les estoy contando cosas que ustedes deberían considerar en su proyecto. Bueno, la pregunta es, si ustedes leyendo esto así como está, aquí entra todo el mundo a todo lado. Como que debería tal vez, ¿verdad? No sé, de pronto puede ser, ahorita está muy fácil porque de pronto puede ser que ustedes dijeron, sí, sí existe, es el código cero. Suponga que, digamos, yo tal vez cuestionaría un poquito que sea yo, Erika, que tenga que decir que soy un operador, ¿verdad? O que soy el administrador. Yo pensaría que tal vez habría que hacerlo de manera tal que el mismo sistema se dé cuenta qué tipo de usuario soy yo y que me permita entrar, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, a la larga puede ser que vos digas, no, voy a modificar este mecanismo porque además de que existe, qué sé yo, el código que me manda es, si es 10, el código 0 es un
un operador y si es -1 es el administrador, no sé, estoy inventando, ¿verdad? Pero es una manera de que ya sabemos que existe y que además es operador o que existe y que es administrador y los otros códigos son códigos de error, por ejemplo. Entonces ven que ya empieza la cosa como que uno dice, ya que esta funcionalidad devuelva, por ejemplo, ¿cómo se llama? Devuelva una hilera, tal vez no es tan inteligente, o un boolean de ahí no porque me limita un montón, ¿verdad? Y entonces, inclusive, me atrevería a decir que, o sea, ¿cuál es el alcance de la funcionalidad comprobar credenciales? Es que me va a decir si existe y es el administrador. Entonces, sí estoy comprobando las credenciales. Si yo me pongo a que la función haga más cosas que simplemente comprobar, entonces ya estoy como desvirtuando la intención del caso de uso. No sé si me explico. ¿Ok? Entonces, la idea cuando trabajamos con este tipo de cosas es que, digamos, por ejemplo, para efectos del proyecto de ustedes, pues ya no tiene mucho sentido que yo les pida que ustedes me hagan el diagrama de casos de uso y que me emplantillen las acciones, que sería como generar estos documentos, ¿verdad? Como tal. ¿Por qué? Porque ya yo les di una especificación. Pero, por ejemplo, de cara al segundo proyecto programado, lo primero que ustedes van a hacer es proponerme un sistema y ustedes me lo van a vender con un diagrama de casos de uso y unas plantillas para yo tratar de entender qué es lo que me están proponiendo, a ver si eso es, digamos, lo que ustedes, digamos, cuando yo les haga preguntas y tengamos nuestras entrevistas, yo voy a tratar de verificar que ustedes realmente tienen claro cuál es el alcance y si lo que está escrito es exactamente lo que está en la cabeza de ustedes. Y entonces vamos a llegar a un acuerdo y dijimos, ok, hagamos este sistema. Y ya ustedes después pasan a la segunda etapa donde ya se arrollan las mangas, sacan toda la artillería técnica, vamos, y ya se lucen, digamos, en la parte de la programación. ¿Cómo lo ven? ¿Queda claro? ¿No queda claro? ¿Ok? Sí, Yo diría que entonces, sí, profe. sí, ok. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario, alguna duda que tenga con respecto a esta parte? Ok, pregunta. A cómo se lee el asunto, ustedes han pensado que ese tema de los usuarios, hablemos del proyecto como tal, por ejemplo, ¿en dónde van a guardar esa información? Porque cada vez que arranquen no se van a poner a registrar usuarios. O sea, por ejemplo, el administrador debería estar registrado en algún lado para que pueda entrar, digamos, ¿verdad? Porque es como ese correo diferenciado o ese login diferenciado del que me habla Gloriana, ¿verdad? Que dice, bueno, sí, es que hay un usuario admin, el famoso, ¿verdad? Que es con el que entra y que puede entrar a todo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo registro a Sara como un operador y registro a Johan como un operador, la parte más fácil es decir, pum, lo metí en una lista de usuarios, de operadores o de empleados. Perfecto, que sería un poco como este registrar empleados. El sistema, ¿verdad? Le solicita los datos del empleado, verifica que la identificación, ¿verdad? No. Bueno, por ejemplo, esta persona, vaya para terminarla de embarrar, ¿verdad? Como quien dice, esta persona que va a registrar empleados, fíjense que cuando lo registre, por ejemplo, la contraseña o el correo, lo que les va a poner a hacer, de alguna manera, también debería comprobar, ¿verdad? Verificar en este caso que las credenciales estén correctas, en cuyo caso más bien lo que necesitamos es totalmente al contrario, es que no existan para poderlo registrar. ¿De acuerdo? Entonces, vean que aquí esta cosa nos devuelve una funcionalidad, ¿verdad? Un valor que nos devuelve un cierto detalle, por ejemplo, que el sistema no existe. A nosotros lo que nos sirve es que el código sea sea uno o dos, principalmente que devuelva uno, no, que no son vacías, no, que devuelva dos. A nosotros nos funciona que esta funcionalidad nos devuelva dos. Si devuelve dos, significa que el usuario sí existe, por lo tanto yo no puedo registrar ese login, ¿verdad? Pero esa toma de decisión yo la debería manejar más bien cuando esté construyendo el caso de uso para tratar de registrar un empleado. Porque yo ejecutaría nuevamente la comprobación de los credenciales, pero en este caso, si este paso de comprobación me devuelve código 2, entonces sí procedo a guardar la información.
y cualquier otro valor más bien es el incorrecto. Y entonces hay que darle vuelta al caso de uso porque por supuesto se porta diferentísimo al de ingresar. No sé, ¿cómo lo ven? Si yo quisiera copiar este aquí y ese lo meto como por aquí, supongamos que es el caso, dámosle un poquito de campo aquí para que ella quepa, ¿verdad? Supongamos que ese caso de uso dijimos que es el 8, registrar empleado. Ahí, ¿ok? Yo no sé por qué siempre escribo empelado, ¿ok? Bueno, la descripción ahorita la añado, ¿verdad? ¿Cómo sería el caso de uso? El sistema presenta una pantalla, ya estamos registrando el empleado, solicitando ya no las credenciales de acceso, ¿verdad? Sino, por ejemplo, los datos básicos del usuario, los datos del empleado, ¿verdad? Nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico, etcétera. Y puede ser que usted en el diseño de la pantalla que se está imaginando para poder agregar un empleado, por ejemplo, va a indicar que también tiene que darme un login y una contraseña, o usted va a decidir que el login sea el correo electrónico, como decía Gloriana, o puede ser que usted le diga, no, el ID, el número de cédula de esta persona se convierte en su login. Eso depende de lo que ustedes estén decidiendo, aquí queda claro. Entonces, ustedes me deberían decir aquí, ¿cómo se llama? Porque yo puedo tener dos personas que se llamen Josué, ¿verdad? O dos personas que se llamen Juan. Bueno, Juan del Valle Barca está duro, creo que no conozco varios que se llamen así, pero por ejemplo, no sé, hay un curso donde tengo uno que se llama Steven Miranda y el otro se llama Steven, el apellido cambia un poquitito, pero ¿cómo se llama? Suenan, digamos, se ven súper parecidos y la diferencia entre uno y el otro es que uno escribe Steven con S y el otro escribe Steven con E, o sea, Steven, por ejemplo. Y uno diría que tienen el mismo nombre, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha tocado caer en un curso donde hay alguien que se llama igual que usted, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digamos, el ID es el que va a hacer la diferencia. Entonces, obviamente, presentar, digamos, una pantalla solicitando los datos del empleado, ingresar los datos solicitados, todo lo que le pidieron. El sistema comprueba los datos por medio de comprobar las credenciales. Ya no son los datos, sino que aquí lo que tendría que comprobar, ya usted mandaría así como, no sé, la identificación, que sería como, ¿sí? Y la contraseña registradas. Okay, suministradas, o el correo electrónico, lo que ustedes vayan a decidir, no sé qué irá, suministradas, lo que ustedes vayan a decidir por medio de comprobar credenciales. Entonces, ese ID que usted está pasando ahí se convierte en el login para usted, porque usted en su lógica está implementando de que el ID, el número de cédula es el login de la persona, o el correo, depende de lo que ustedes indiquen. Se supone que esta cosa me va a devolver un código, pero lo que decíamos era que si esta cosa devuelve código 2, entonces se registra el usuario. El nuevo empleado. ¿En dónde? En la lista o en la base de datos o en el archivo. ¿Ok? Yo no sé, le voy a poner en la base de datos o en la base de información. Le voy a colocar así porque de pronto algunos van a trabajar guardando la información en un JSON o en un XML o lo van a manejar en una lista o vamos a ver qué inventan, ¿verdad? Etcétera. Y el usuario actual no es el usuario conectado. Ahora entonces queda, después de que todo esto pase, ¿verdad? Hay un nuevo empleado en el sistema. No sé si me van siguiendo. Estamos resolviendo solo apenas, digamos, el tema de un nuevo empleado. Las acciones, ok, ¿qué pasa? Por ejemplo, digamos, aquí cambia un poquito la cosa. ¿Por qué? Porque vean que el sistema, digamos, presentaba una pantalla solicitando los datos del empleado. Puede ser que usted tenga que hacer verificación de que el correo sea correcto, esté escrito de manera correcta, el número de teléfono esté escrito de manera correcta, que no hayan campos vacíos. O sea, posiblemente esta pantalla requiere una serie de validaciones adicionales que van mucho más allá de simplemente saber si el login y la contraseña están buenas.
¿verdad? O sea, son válidas. Entonces, puede ser que aquí, cuando ingresa esto, también vuelvo a lo mismo, digamos, supongo que aquí puede ser que me falte una línea más, ¿verdad? Una línea más donde yo debería decir el sistema, qué sé yo, eh, revisa, digamos, los valores, no sé, no sé, que no hayan, ay, no sé qué ponerle. Por ejemplo, si van a hacer la verificación de un correo electrónico, pues como lo que hicieron el otro día en algún ejercicio, que es toda una verificación, un par de rengloncillos, pero verificación al fin, puede ser que ustedes digan, no, eso lo vamos a hacer en un paso aparte. O puede ser que diga, revisa que los datos no estén vacíos. Si pasa esta línea, es porque todo está pura vida, entonces puede ser que el paso número 4 sea el sistema verifica o revisa el formato del correo electrónico, porque usted necesita que el correo esté pura vida, bien escrito, porque ese es el que se va a convertir en el login, por decir algo, o porque simplemente de todas formas tiene que estar bien. Obligatoriamente, ya sabemos que no están vacíos, entonces de fijo ahí el correo tiene algo y el teléfono tiene algo, ¿verdad? Puede ser que usted necesita verificar que el número de teléfono del celular sea correcto, o sea, que usted no le escriba letras, por ejemplo, ¿verdad? Revisa el formato del celular, por ejemplo. ¿Ok? Safis, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy empezando a tirar otras posibilidades para que se disparen otras excepciones. Finalmente, si todo está bien, entonces el paso número 6 es verificar las contraseñas, que va a ser como la ID, la contraseña suministrada, que la contraseña no esté nula. Puede ser que usted diga, en este negocio se definió que la contraseña, yo creo que eso lo dice en el documento, tiene que cumplir unas reglas, ¿no es cierto? ¿Qué me dicen ustedes de eso, del requerimiento 8? Registrar un nuevo usuario de rol de servicio al cliente. Ok, ojo. A ver, el sistema tiene que permitir que se registren nuevos usuarios con el rol de servicio al cliente. Ojo con eso, ¿verdad? Porque pareciera ser que entonces todos los que se registren por aquí entran como operadores. Ok, por default. Todos los datos son requeridos, o sea, no se permiten vacíos. El nombre del usuario corresponde al utilizado en el correo electrónico. ¿Ok? Entonces, si se llamaba B. Bustamante, el usuario se llama así, o sea, su nombre completo es Gloriana Bustamante Varela, pero el nombre del usuario con el que usted va a entrar, entonces ya no tiene que pedirle, ¿verdad? Que yo decía que es el ID, pareciera ser que jugamos con el correo y hay que poder extraer ese pedacito para convertir el nombre del usuario que se va a conectar. Y ahora dice que la contraseña tiene todo un proceso, digamos, de definición de generación. Entonces, no es que la persona me la escribe, ojo, parece que se genera de forma automática, es todo un proceso que se genera la contraseña de forma automática y que tiene ciertas reglas que tiene que cumplir. Ok, entonces, ¿será que ahora que estoy trabajando en esta opción de registrar al empleado, en realidad, por ejemplo, vean que no se le pide ¿cómo se llama? El login al usuario y no es la identificación, sino el código de usuario, ¿verdad? Que se tiene que definir. Como que hay una línea antes de esta, ¿verdad? Que estaría definiendo, digamos, el sistema, ya que registró todos los datos, vio que el correo electrónico está pura vida, todos los datos están buenos, ¿verdad? El sistema define el código del usuario, que se dice, según lo que dice la especificación, ¿verdad? Es lo que diga el correo adelante, ¿verdad? Adelante del arroba, por tal. Usted tiene que coger ese string y sacarle ese pedacito. Es algo que hay que hacer y define el código del usuario. La contraseña usted no la define, ¿verdad? Usted no la define. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que asignar la contraseña. O sea, el sistema define
la contraseña del usuario. ¿De qué manera? Con ese montón de reglas, ¿la va a escribir aquí o va a tener una funcionalidad adicional que se encargue específicamente de generar automáticamente una contraseña que cumpla todas esas reglas y se las devuelva para este usuario en particular? Entonces puede ser que usted diga, por medio del caso de uso, o por medio de, no sé, el caso de uso, creo que ya iría por el 11, que se llamaría definir contraseña, ¿verdad? O generar contraseña, si le quiere poner. Generar contraseña. No sé si me van siguiendo, ¿verdad? Entonces, esto significa que ahora tengo que tener un nuevo caso de uso que se encargue específicamente de generar contraseña. Y esto se hace sí o sí cuando estoy registrando un empleado. Siempre se tiene que verificar. Entonces, vamos a ver, el sistema comprueba el código del usuario. Vamos a ver qué teníamos nosotros registrado aquí con esta parte. Vean que, ¿se acuerdan que en algún momento hablamos que decía, bueno, es que el usuario no existe, pura vida, que si me devuelve 0 es porque existe, significa que hay alguien que tiene ese login identificado, o sea, que ya está. O sea, si esta cosa me devuelve 0, significa que esa persona está registrada ahí. Y entonces, si, vamos a ver, define el código del usuario, en realidad el código del usuario y la contraseña, ok, perfecto. Si existe, más bien es un problema, ¿verdad? Que es lo que decíamos, no debe existir porque si no, no lo voy a poder crear. Pero entonces ahora generar la contraseña es un caso de uso que me está haciendo falta y por lo tanto voy a tener que meterlo aquí en algún lugar. Y aquí tendría un caso de uso 11, ¿verdad? Que se llame generar contraseña. ¿Lo ven donde se va haciendo grande esta cosa? ¿Ok? Generar contraseña. Voy a tener que bajar este muñeco para aquí abajito. Para tener el suficiente espacio aquí. Opa, este no era. No se quiso mover para acá. Movámoslo ahí. Ok, y entonces registrar empleado, por ejemplo, involucra generar una contraseña obligatoriamente y por lo tanto aquí tengo que conectarlo con un include. Ok, por ejemplo. Y también parece ser que voy a comprobar las credenciales. ¿Por qué? Porque resulta que puede ser que hayan dos personas que se llamen, por ejemplo, Erika Solano y, no sé, Esteban Solano. Entonces resulta que el correo electrónico era esolano, @ lo que sea, por ejemplo. Y resulta que no me pueden registrar con ese valor porque yo ya existo. Entonces van a tener que inventarme un nuevo número de usuario, por ejemplo. ¿Ok? Entonces significa que yo voy a tener que ejecutar estas dos cosas. Y, por ejemplo, esta acción que disparó un administrador involucra que se generen contraseñas en forma automática y que se comprueben credenciales. Simplemente para saber que esa contraseña que se generó, que posiblemente sí sea única, pero en combinación con el usuario, digamos, de verdad no existe nadie registrado así, ¿verdad? Y entonces puede ser que diga, o sea, puede ser que usted diga, vamos a ver, se genera la contraseña, el sistema define la contraseña por medio de esto y lo que hace es devolver la contraseña y ya se comprueba el código de usuario y la contraseña suministradas por medio de esto y si el resultado es 2, entonces se registran en la base de datos de información. Este proceso que está acá, de alguna forma guarda información en algún lugar. Si ustedes quieren, ustedes pueden definir a ese actor que de alguna forma interactúa en muchísimas de estas funcionalidades, ¿verdad? Como la base de datos como tal, o el archivo de JSON, o el XML, o el hoja de Excel, o el archivo de texto, lo que sea, ¿verdad? Que es de donde se va a venir a resguardar la información. Si no, uno podría omitir, porque si todas las funcionalidades, digamos como tal, van a interactuar con la base de datos, nada más imagínense la cantidad de rayitas de estas que tendríamos conectadas con todos los sistemas. Si no, se puede omitir el actor secundario, pero sí se menciona en la extensión de los casos de uso, ¿verdad? Que la información queda almacenada en una base. Yo le pongo aquí en una base de información para que
demos a entender de que los datos están guardados en algún lugar, ¿ok? Y, por supuesto, después de esto, por ejemplo, queda, mentira, faltan pasos. Aquí decía que todos los datos son requeridos, que el nombre es utilizado en el correo electrónico, la generación de la contraseña, digamos que la resolvemos en un caso por aparte, se le tiene que mandar un correo al usuario con los datos para que pueda entrar. Ese es el último paso que se completa en el proceso de registro de un empleado. ¿Ok? Entonces resulta que el último paso después de registrarlo aquí, voy a tener que decir el último paso, que ya no voy ni por el 6, voy por el 7, 8, 9, 10. ¿Ok? ¿Ok? Se envía, ¿ok?, un correo al usuario con sus datos ¿qué decía? Con el usuario y la contraseña. Ajá. ¿Ok? Y esa sería, digamos, todo lo que hay que hacer para lograr que un nuevo usuario ingrese al sistema. Digamos, se registre. Entonces, el sistema presenta la pantalla. ¿Qué forma tiene la pantalla? Usted se puede apoyar de un prototipo o de empezar a hacer la cajita, cómo se le va a ver. El usuario ingresa los datos solicitados, el sistema revisa que los datos no estén vacíos, el sistema revisa, por ejemplo, el formato del correo electrónico, y aquí es donde iba, ya lo que me hace falta, ¿verdad? Como tal, sería, parece ser que a partir del punto número 3, podríamos tener problemas. Si los datos están vacíos, entonces hay que generar, que no la tengo registrada aquí abajo, o sí, pero las tengo malas. O sea, aquí me van a hacer falta una serie más de excepciones, porque si los datos están vacíos, entonces, digamos, está el problema, aquí está, vamos a ver. Que hay datos vacíos, datos del empleado vacíos. Ese es el problema del punto número 3. El del 4, el problema puede ser que el formato del correo es incorrecto. Entonces, la pregunta mía es, ¿aquí qué van a hacer? ¿Van a hacer todo el estudio de cómo el correo, saber si el correo está bueno o malo? ¿Lo van a hacer como una parte aquí, o van a tener una funcionalidad que les revisa y les dice si sí o si no? Ya eso depende cómo se acomode. Suponiendo que lo hacen aquí, entonces, básicamente habría que decir aquí 4.1, ¿verdad? Voy a copiar esto un poquito para evitar la fatiga y poder, ¿verdad? Comunica que el formato del correo es incorrecto. Por ejemplo, podríamos tener otro problema en el punto número 5, que el formato del celular sea incorrecto. Entonces, este dato ya no es que está vacío, es que está mal escrito, ¿verdad? Ay, zafis. Del celular. Okay, que el celular es incorrecto. La generación de la contraseña, eso no generaría problemas, pero el punto número 8 sí, ¿verdad? Vean que dice, se comprueban las credenciales. Ese 8 podría tener un problema. Podría generar, digamos, que el código que se devuelve no sea 2, ¿verdad? Y en cuyo caso, lo que decíamos era, de si eso está malo, ¿verdad? Que sería como el 8, dijimos. Ok, el 8.1, ¿verdad? Si no me acuerdo cómo se escribía esa cosa, usémoslo como así. Bueno, me gustaría más como si el resultado del paso 8 más bien es
distinto. Ya no me acuerdo ahorita cómo es. Al código 2. Entonces, o más bien era si era código 0, ¿ok? Entonces, el sistema indica que el usuario ya existe. Y ahí tengo, digamos, 4 excepciones posibles de este pequeño problema que podríamos tener. ¿Ok? Luego se envía un correo al correo electrónico. Aquí podríamos tal vez eventualmente pescar si habría algún tipo de problema, si a la hora de enviar el correo me manda un código de verificación, si lo pude hacer bien o no. Se acaba el caso de uso y si no, pues reporto que hubo problemas para la entrega. Por ejemplo, porque eso podría suceder. Entonces, igual yo podría tener un caso número 10.1, ¿verdad? Que el sistema comunica que tuvo, ay Dios, inconvenientes para entregar el correo. Okay, que cuando ustedes estén trabajando con el correo van a ver que eso podría pasar. Entonces, para terminar, en 2 minutos, lo que tendríamos es como el desglose de cómo queremos que funcione el proceso de registrar un empleado. Entonces, ya lo puedo registrar. Ya puedo verificar que la contraseña y el login, digamos, no estén repetidos y además puedo permitirle que entre. ¿A dónde? A una parte del sistema que todavía no hemos hecho. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? No he escrito ni una sola gota de código, pero ya tengo prácticamente, o sea, sé perfectamente cómo va a funcionar lo de los empleados. Que es eso que tenemos ahí en esos 3 diagramas de casos de uso que apenas representan el mecanismo de ingresar, el mecanismo de comprobar, el de registrar y el de crear las contraseñas, que si yo no me equivoco, yo creo que uno de estos le puede poner un colorcito para saber que ya lo hice. Ahí está, digamos ese. Y aquí puedo perfectamente ir dándome cuenta, digamos, de cuáles son los que ya, por ejemplo, los que ya rellené, los que ya conversé con el usuario, los que ya verifiqué con el profesor o lo que sea. Ya sé que esto se puede empezar a trabajar porque está confirmado. ¿Ok? Por ahí voy. ¿Cómo lo ven? Como les digo, esto es materia nueva, esto no es materia necesariamente que vayamos a ocupar para este proyecto como tal. El segundo proyecto va a ir como por ahí. Entonces, ya hoy cubrimos lo que son nuevamente los casos de uso, las operaciones de include, ¿verdad? El próximo viernes voy a hablar de las clases de extend, ¿verdad? Cuando hay algún proceso que algo no sale bien y no es simplemente avisar, es que tengo que tomar una acción. Esas se conectarían por medio de las extends. Por ejemplo, que yo dijese, no sé, consultar el vehículo por alguna razón. Si algo salió, digamos, tiene que haber un registro en bitácora, si algo salió mal. Entonces, uno conecta con otro caso de uso que hace un proceso particular, ¿verdad? Pero eso los vemos el viernes. Por lo pronto, lo que me interesaba era mostrarles el tema de las plantillas, ¿verdad? De cómo uno puede escribir a ese nivel de detalle, cómo quiere que funcione un sistema, y este es un instrumento que sirve para que usted, por un lado, verifique con el usuario final con el que va a usar su sistema que usted está entendiendo correctamente cómo quiere que funcione el sistema, pero al mismo tiempo funciona como si fuera la especificación que usted le da a alguien para que empiece a programar. ¿Me explico? Aquí, o sea, no tiene cómo perderse, o sea, le están diciendo el paso a paso de cómo tiene que hacer las cosas, ¿verdad? O sea, por lo menos los pasos que no se le pueden ir, ¿verdad? Y que usted sabe que si lo hacen así está totalmente alineado con lo que el usuario quiere. ¿Ok? Preguntas, dudas, queda claro, hay consultas. María Fernanda dice que todo está bien. ¿Ok? Entonces, yo voy a subir este ejercicio, del diagrama de casos de uso que estamos trabajando, y este otro de plantilla de casos de uso, ¿verdad? Como tal, para que queden ahí dentro del Teams como una base, como una guía para cuando lo vayamos a ocupar. Lo que sí es posible es que para la próxima, yo este fin de semana ya casi termino de revisar los exámenes.
Creo que se los tengo listos para la próxima, no para esta clase del viernes, sino posiblemente ya para el lunes. Yo ahí les voy notificando y se los voy subiendo. Y es posible que tengamos ahora el fin de semana, bueno, el viernes, les dejo algo que hacer con respecto a esto de casos de uso y de ¿cómo se llama? Y de casos de uso extendidos. Posiblemente le voy a asignar a cada uno de los equipos alguna de estas funcionalidades y le voy a pedir que me cuenten cómo como equipo están pensando resolver ese problema. ¿Ok? Entonces, que me hagan puntualmente un caso de uso, perdón, emplantillado de cómo piensan resolver algunos. Aquí tengo muchos, me alcanzan para varios y puedo asignarle uno a cada equipo. Entonces, eso lo vamos a trabajar ahora el próximo viernes. ¿Ok? Si no tienen más preguntas, yo creo que estaríamos. Ok, profe. Excelente. ¿Está bien? Ok, Hasta luego. perfecto.